La charla que yo les voy a dar va a tomar más o menos 40 minutos, más o menos, ¿está bien? En ese tiempo, las conversadoras y conversadores que están con el micrófono apagado no van a poder compartir sus reflexiones en ese momento, pero lo que quiero que hagan, si quieren, es como poder apuntar por si les queda alguna inquietud, o tenerlo en sus cabezas, para que los últimos 15 minutos abramos los micrófonos y o pueden hacer preguntas, o pueden contar algo, o pueden hacer una reflexión. No es que estoy yo para contestar preguntas, podría sin problema, pero soy solamente una experiencia más para contar, por lo cual simplemente que me invitaron para que yo la cuente primero y después los últimos 15 minutos pueden, como dije recién, preguntar, compartir, reflexionar, lo que fuera, ¿sí? El tema que vamos a hablar, bueno, en realidad el programa que me han presentado tiene que ver con el bienestar. Yo voy a dar como algunos temas. A mí me gusta como poner títulos a las cosas que hablo, así son como los preámbulos de lo que sigue. Y va a haber más o menos unos 5 títulos, unos 5 temas, que va a durar, no sé, 7, 8, 9 minutos cada uno. ¿Ok? Así que yo empiezo a hablar. Si alguno va a tener alguna consulta, como dijo Demián, lo puede anotar. Después vos, Demián, te ocupás cuando abrís un micrófono de poder transmitírmela o compartirla y abrimos entre todos. El primer punto que traje se llama mirarse al espejo. ¿Está bien? Es el título. Que Susana pone cara de decir, qué frase, ¿no? Pero que voy a arrancar con una anécdota, que a mí me divierte por lo menos e ilustra algo de lo que yo quiero contarles a partir de lo que quiere ser mirarse al espejo. Y tiene que ver con una experiencia del deporte. Bueno, no me presenté antes, si quieren voy un paso atrás, un minuto. Primero, fui Janis de Maccabi cuando tenía 8 años, fui Madrid de Maccabi, fui al curso de líderes, fui director de Maccabi, y después de un tiempo de irme a otro lado y estudiar y trabajar, volví a Maccabi con mis hijos y ahora estoy en Maccabi hace unos 10 años, de vuelta. O sea, tuve un impasse de 15, 20 años y volví. O sea, mi primer presentación es esa, o sea, mi vida pasó por Maccabi, o sea, soy macabeo. Vino que a mi mamá cuando yo le digo que alguien es yehudí, dice, ay, sí, qué lindo que me decís eso. Bueno, lo mismo con los macabeos, ¿no? Algunos dirán, ay, qué suerte que es de Maccabi, como si fuera algo bueno o malo, no importa, supongo que a la gente, a ustedes o a mí, dicen, bueno, somos todos del mismo grupo, soy un macabeo más, ¿está bien? Esto por un lado. Y por otro lado, en lo profesional, además de haber iniciado mi carrera, porque así fue en Maccabi, de hecho yo me sigo sintiendo un Madrid de la vida, o sea, fui Madrid mucho tiempo y sigo ejerciendo desde otro lugar como Madrid. Soy subdirector en una universidad, que se llama Universidad de Itela, del área de educación ejecutiva. O sea, lo que hago es dirigir un área que hace capacitaciones, que hace actividades, ¿sí? Para decir como hacíamos nosotros, como Madrid Gym, pero para empresas, para empresarios, para gerentes, para personas físicas que quieran escuchar y demás. ¿Sí? Peulot, básicamente, ¿no? Bueno, esta peula de hoy es sobre el bienestar, y el primer punto que les dije es mirarse al espejo. Esa anécdota que les quería contar tiene que ver con una experiencia que tuve hace unos 8 años. Estaba jugando un torneo de tenis, no estaba en Maccabi, estaba jugando un torneo que se llama Circuito Tenis, no importa, es anecdótico. Pero juego al tenis hace mucho, Edu lo sabe, Edu juega mejor que yo, que lo veo ahí. Pero empecé a hacer, cuando me dejó el fútbol, empecé el tenis. Y estaba jugando un torneo en un lugar que se llama Circuito Tenis, que es una organización amateur del tenis profesional, pero este caso es amateur, y me había tocado jugar la semifinal de un torneo que se llama el Abierto de Miami. Parece como un tipo profesional, ¿no? El Abierto de Miami es un torneo que se juega en Estados Unidos a nivel internacional, pero este Abierto de Miami se jugaba debajo de una autopista, en un lugar, una cancha de tenis de por ahí, ¿no? Pero digo el Abierto de Miami porque le da más envergadura a mi anécdota, pero lo cierto es que lo llamaban así. Emulaban a la Organización Mundial del Tenis, ¿no? Entonces uno se siente como más importante cuando juega esos partidos. Yo llegué a la semifinal, entonces le pedí a mi mujer que me acompañe. Le dije, es un lindo momento para que vengas, mi mujer es diseñadora gráfica y fotógrafa, tiene un estudio de fotografía, le dije, vení, sacá fotos, filmá. Recién había nacido Santi, mi hijo más grande, yo digo, para que Santi vea a papá
en un torneo de tenis, en una semifinal, era la primera vez que había llegado a una semifinal de un torneo, ¿no? Entonces dije, filmá y que quede el testimonio, ¿no? Y sacá fotos. El rival que jugaba contra mí jugaba mejor que yo lo había visto en las estadísticas, ¿no? Porque todo estaba anotado en una página y en un diario que hacían. Bueno, no sé qué les pasa a ustedes cuando hacen deportes o cuando hacían, cada uno según su edad, o tiene un recuerdo actual de su deporte o un recuerdo de cuando hacía el deporte, pero por lo menos a mí cuando juego al tenis, lo que me pasa es que se me vienen a la cabeza las imágenes de los jugadores profesionales, no sé, Federer, Nadal, Djokovic, quizás algunas mujeres no saben de quién estoy hablando, pero son jugadores reconocidos del tenis internacional. Entonces, como me gusta mirar tenis, mi sensación es que cada vez que le pego a la pelota, están esos jugadores conmigo, ¿no? Es como que hago esos movimientos. Estoy sacando el WhatsApp porque hace ruido, ahí va. Entonces, mi imaginación o mi cerebro funciona como si ese golpe estuviera ocurriendo tal cual el que yo veo en los jugadores. Con eso convivo, con la imagen de los muchachos profesionales, los mejores del mundo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, jugué el partido, gané el partido, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a contar la final, la anécdota de la final, porque no tiene tanta importancia. Me parece que es más relevante esta. Y aparte no tiene un final feliz, así que no vale la pena que ahonde ahí. Pero la semifinal la gané, ¿no? Entonces fui a la red, saludé al rival, como hace uno, un tenista profesional, nos golpeamos la raqueta, ahora que estás en pandemia, no era en pandemia, pero ahora es así. Y yo tenía, en mi palco, estaba mi mujer. En realidad el palco era un silloncito que había en la cancha de tenis, era la única silla que había, pero parece más importante si le digo el palco, ¿no? Entonces fui, la abracé y le digo, y mi amor, ¿qué te pareció el partido? ¿No? Es decir, ¿cómo lo viste? ¿Qué tal estuve? Yo estaba todo transpirado, con ese aspecto como de ganador, muy feliz, ¿no? Bueno, entonces la respuesta que me dio mi mujer todavía después de 8 años me sigue resonando en los oídos. Me dijo, todavía no entiendo cómo le ganaste. Esa fue la frase que me regaló mi mujer, muy linda, y que evidentemente no coincidía con mi apreciación. Yo jugué un partidazo, el otro jugaba mejor que yo, gané, voy a buscar a mi mujer, que es la persona que más me va a defender y más cosas lindas me va a decir, y me dice, todavía no entiendo cómo le ganaste. Bueno, la frase no me gustó mucho, pero claramente la escuché, la intenté digerir. El plan era, vamos a comer afuera, entonces fuimos a comer afuera porque era un combo, y cuando volvimos a casa, yo le dije, dame en ese momento una memoria SD, lo que había en las cámaras de fotos, con un cable se enchufaba a la televisión, pues yo quería verme el partido, que quería verme a mí mismo cómo había jugado y refrendar esa frase maravillosa que me regaló mi mujer, de todavía no entiendo cómo me ganaste, ¿no? Entonces digo, a ver, cuánto se equivocó mi mujer, ¿no? Cuando vi el partido, es decir, cuando empecé a ver las imágenes, había como tramos distintos, no es que filmó todo el partido, pero tenía muchas cosas para ver. Entre fotos y videos estuve como 40 minutos mirando. Ella se fue a dormir y yo seguí mirando. Si les cuento, fue el día más triste a nivel deportivo de mi vida. Lo que yo veía en esa filmación no tenía nada que ver con lo que yo creía que jugaba. Además, en un momento se me ocurrió pensar que mi mujer tuvo tiempo de editar los videos y tratar de ponerme de una manera que no era la realidad. Hasta esa duda se me generó. Pero dije, no, esto es imposible, ¿no? Pero, ¿qué me pasó a mí? Me impactó mucho verme a mí jugar. Yo a veces veo jugar amigos, me dicen, vení, mirá todo el partido, y los veo y digo, uy, qué desastre cómo juegan, qué aburrido es verlos, ¿no? Y yo, en mi inconsciente decía, cuando me ven a mí, deben disfrutar del partido, yo juego bien, ¿no? Pero en ese momento me transformé en igual que mis amigos, o peor aún. O sea, no, mis amigos son profesionales al lado de lo que yo veía de cómo jugaba, ¿no? Mi primer impacto fue frustración, porque dije, uy, qué increíble, ¿no? ¿Qué distancia hay entre lo que yo creía que jugaba y la realidad? Porque, o podría decir, y la frase de mi mujer, que es subjetiva, pero era una realidad vista por sus ojos, y la realidad irrevocable, que era la filmación, porque ahí era yo mismo jugando, ¿no? Eso me preocupó un poco, porque dije, evidentemente uno tiene una percepción de uno mismo que es bastante distinta a la que otros ven, o la que en definitiva se ve en la vida, ¿no? O lo que uno quiere transmitir es distinto a lo que se ve.
De hecho, me acordé en ese momento, tenía un profesor de tenis, Gastón, que siempre me decía, Maro, vos tenés que flexionar las rodillas cuando le pegas a la pelota, y tenés que cambiar la empuñadura para pegar el revés, ¿no? Decía cosas que yo decía, Gastón, yo esto ya lo sé, no me vengas con pavadas, ¿no? Esto era el recuerdo que yo tengo antes de ese torneo, pero cuando jugué ese partido dije, me acordé del profesor, dije, él tenía mucha razón en lo que estaba diciendo. Yo le pagaba a ese profesor y no le daba atención a lo que me estaba diciendo porque creía que estaba equivocado. Digo, voy a cambiar de profesor, me está diciendo cosas que yo ya hago bien. Evidentemente, el problema lo tenía yo. Ahora, cuando empecé a pensar en otras dimensiones de mi vida y me corro del tenis, digo, no variaba en nada, o sea, era exactamente lo mismo. Me pasaba que cualquier dimensión que agarrara de mi vida era el mismo ejemplo del tenis. No sé, me iba al trabajo, trabajé muchos años en un banco, en ese momento ya estaba acá en la universidad, pero trabajé también en Citibank durante muchos años y tengo equipos de trabajo, y me suele pasar que yo les digo, bueno, tráiganme tal informe, con tal información, con tales datos, con tales estadísticas, y de repente me encuentro que me traen algo que no tiene nada que ver a lo que yo les pedí. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? ¿No entendiste? Te pedí esto. Y me dice, no, Mariano, vos me pediste tal otra cosa. Y yo, después de la experiencia del tenis, dije, para. Esto me parece que tiene el mismo sentido. Es decir, yo creo haber pedido las cosas de una manera determinada y el otro entendió otra. O yo no me expliqué bien, o el otro tiene otra forma de entenderlo, o las dos cosas. Pero lo cierto es que había una distorsión entre aquello que yo creía que transmitía y lo que pasa al otro lado. En definitiva, lo que quiero decir es, hay una brecha, siempre, entre lo que uno cree que es y lo que los demás nos devuelven, o lo que la realidad nos devuelve, ¿no? Digamos, uno puede decir, cada una de las personas que nos dice algo es subjetiva, pero cuando muchas subjetividades son parecidas, bueno, es una forma de decir, esto es objetivo, o sea, si tengo 15 personas que me están diciendo lo mismo, y bueno, es una realidad, es como el cuento del gallego que va por Avenida Corriente y vienen 10 coches de frente, ¿no? Es decir, dicen, están todos yendo en contramano. No, evidentemente el que está yendo en contramano es el que está yendo al revés del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es algo que tenemos que poder incorporar. Darnos cuenta que cuando nos miramos al espejo, hay cosas de nosotros que vemos distinto a lo que lo ve el resto. Un ejemplo simple es, y con esto cierro la primera partecita, es cuando nos escuchamos en el teléfono, ¿no? En alguna época en el contestador de casa, teléfono fijo, hoy en los audios de WhatsApp, para aquellos que lo manejan, y uno dice, uy, ¿esa voz horrible es la mía? O por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Yo creo que tengo una voz determinada y la realidad me da otra totalmente distinta, que me hace sentir por lo menos raro, ¿no? Me ha pasado no solamente en el tenis, esto que les cuento, sino también en la universidad dando clase. Me filmé y dije, no, acá sí soy bueno. Hace 30 años de clase. Acá me voy a ver en la filmación y me va a gustar. Pedí a alguien que me filme, pasó exactamente lo mismo. Me vi encorvado, moviendo las manos de una manera desordenada, hablando muy rápido, tragándome palabras, ¿no? Con más excitación de la que yo creería que debería tener un profesor para ser claro en los conceptos. ¿Sí? Lo mismo, la misma depresión, depresión es una expresión de la distinción que hay entre lo que yo creía que hacía y la realidad. Entonces, les diría, ¿cuál es la moraleja de esta primera parte, que nos ayuda a estar mejor? Es ser más conscientes de quiénes somos, y hay muchas maneras de mejorar nuestra brecha entre lo que pensamos que somos y lo que nos devuelve la realidad, ¿no? Una es ser más observador. Y cuando digo observador es, bueno, de uno mismo. Hay un concepto que se llama reflexión en la acción, de un autor que se llama Chris Argyris. No los quiero marear con teoría, pero me parece interesante cada tanto citar a algún autor. Es un profesor del MIT, la Universidad de Estados Unidos, y él hablaba del aprendizaje. Él decía, las personas aprenden en la medida que reflexionan sobre las cosas que hacen. El concepto se llama reflexión en la acción. Cuando uno hace algo, debería tener la posibilidad de reflexionar, y cuando tiene ese espacio de reflexión, algunos lo tienen en la ducha, otros lo tienen cuando se van a dormir, otros lo tienen exactamente en el momento que ocurre. Él dice, lo ideal es en vivo y en directo. Reflexión en la acción, cuando sucede. En el partido de tenis, cuando estoy jugando, ahí me toca dar cuenta qué es lo que está pasando, esa distorsión que tuve. Pero él dice, en la medida que uno pueda practicar esa reflexión en la acción, la capacidad de aprendizaje es
mayor. En este caso, la capacidad de autopercepción es mucho más clara, es más evidente, y se hace, o el cambio se hace en menos tiempo, ¿no? Bueno, una expresión metafórica que él utiliza para la reflexión en la acción es como que nos pongamos una camarita en la cabeza que nos ilumina a nosotros, y que tenga una posibilidad de moverse para otros lados, pero que básicamente vaya para un lado y para otro. Entonces nosotros, mientras vivimos, mientras hacemos lo que hacemos, y vamos como entendiendo la realidad o el impacto que genera lo que hacemos en los otros o en nosotros, ¿no? Porque si no nos quedamos con una parte de lo que sucede, y entonces vamos por caminos que no son los que nos conducen al mejor lugar, o que nos conducen a un resultado de una relación que no es la que queremos, porque no damos cuenta de cómo estamos. ¿Está bien? Hay otra metáfora sobre esto mismo, que se llama subir al balcón. Es una teoría de negociación de la Universidad de Harvard. Ellos dicen, subir al balcón es la capacidad que tiene el ser humano de poder abstraerse del momento donde está y mirarse desde arriba. Es, obviamente, una visualización, ¿no? Es como que yo esté conversando ahora con Inés, ¿no? Y que ella me esté diciendo algo, y en el bungalow, y yo le contesto, y yo me doy cuenta que algo está pasando, y que a ella no le gusta, o que sí le gusta, y la mejor manera que yo puedo interpretar eso es abstraerme de lo que estoy conversando, porque si no, no voy a poder concentrarme y ser consciente de qué me pasa a mí, qué le pasa a ella. No es un ejercicio fácil, es como que me salga de mí, ¿no? Y alguien dirá que qué interesante ahora cómo se pone en práctica, ¿está bien? Pero por lo menos conceptualmente quería traerles esta imagen de, no importa la edad que tengamos, tenemos mucho para mejorar respecto a quiénes creemos que somos, cómo nos ve el resto y cómo nos gustaría ser. Y como el libro después lo voy a citar una vez más, pero me sale ahora, En búsqueda del sentido, aquellos que lo hayan leído, de Viktor Frankl, que es, ¿a dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿No? Después vamos a entrar en ese mundo de cómo estar mejor, ¿no? Este era el primer tema. Voy con la segunda idea. Entonces, acá la reflexión, la moraleja del primer tema es, vamos a trabajar en cómo achicar esa brecha, ¿sí? O dicho más corto, qué capacidad de conciencia tenemos, ¿está bien? De autoconciencia y de conciencia respecto a los demás. El segundo tema lo llamé la Matrix. Para los más jóvenes, como la película de la Matrix de hace unos 15 años, para los más grandes quizás hayan visto a sus hijos mirarla, o la hayan visto, o no saben de qué estoy hablando, pero no importa, es un nombre de un concepto. Está en un libro, no obstante voy a empezar con algo personal que termina en ese concepto. Hace unos 20 años estaba haciendo, un poquito más, 23, estaba haciendo mi MBA, ¿no? Tenía una profesora de psicología evolutiva. Mi segundo año lo orienté en comportamiento organizacional. Dije, vengo de ser Madrid, quiero Madrid con título, con un título distinto. Entonces, ese título era comportamiento organizacional, o sea, comportamiento de la gente, que es lo que yo más había vivido en forma intuitiva, y dije, voy a profesionalizarlo. Esa profesora de psicología nos había traído una teoría que decía, hablaba de cómo se van formando las personalidades de cada uno de nosotros, cómo devenimos, es decir, cómo terminamos siendo como somos, ¿no? Y decía, cuando uno nace, ella decía, la primera etapa la llamaba la etapa de concepción, que va desde que somos concebidos hasta los 3 años. Y ella decía, esta es la etapa de filmación, metafóricamente, ¿no? Nos decía. Es la época donde nosotros como niños, cada uno acuérdese cuando tenía esa edad, no cuando nació, difícil, pero sí la edad temprana, hasta los 3 años grabamos una película. 0 a 3 años. La primera parte de la película, les diría, cuando estamos en la panza, porque esto, después voy a hablar de un autor que dice esto, basado en lo que decía la profesora, pero 15 años después, lo que les voy a contar del concepto, que es más nuevo, dice, las personas son concebidas y en ese momento ya empiezan a formar su personalidad. ¿Cómo? En función de cómo se siente la madre, cuánto entusiasmo tenía por tener ese hijo, cuánto lo buscó, cómo lo vivió el embarazo. Todo eso impacta en el feto en ese momento, aunque uno hoy no lo ve así. Hay algo que se llama neurobiodecodificación, que trabaja sobre eso. Hoy hay mucho de la neurociencia, habrán escuchado la palabra, o habrán leído sobre eso,
y hay algunos que estudian sobre cómo uno desde la panza ya empieza a incorporar hábitos y formas de ser traídos por emociones de su madre, ¿no? Y que ya están grabados en nuestro ADN, o sea, se graban pequeñas células en nuestra cabeza. Dice, bueno, de 0 a 3 se filma. De 3 a 8 se edita la película. Llamémoslo la película, ¿no? Entonces se filmó de los 0 a 3, y de 4 a 8 está el productor, que somos nosotros mismos, ya en una edad donde tenemos cierta capacidad de discernimiento, de entender, les diría incluso puede extenderse hasta los 10 años, donde uno dice, bueno, voy a editar la película, esta partecita no me gusta, la saco, todo esto es metafórico, ¿no? Pero habla de cómo vamos formando nuestra vida. Entonces saco, pongo, como si fuera que uno entra a la isla de edición, ¿no? Entro, toqueteo, saco partecitas, meto otra, y en ese momento, la mala noticia que yo había recibido de esa profesora era que, y estamos hablando de 20 y pico años atrás, donde todavía la neurociencia no había avanzado tanto, era que a partir de los 10 años, 11, la personalidad ya estaba forjada, algo que yo creo que no lo dudo, en ese sentido, es decir, no lo interpelo por ahora, pero lo que decía la profesora es que somos eso, y a partir de los 9 años reproducimos la película durante toda la vida. La misma película, es decir, como si hubiéramos filmado una y decir, esa es la película de mi vida, ya está armada. Todo lo que me va a pasar está en función de lo que yo filmé y edité hasta los 9. Están todos en silencio, y los quiero dejar muteados, pero fíjense qué locura pensarlo así, ¿no? Si uno se retrotrae alguna foto, a veces yo hago una actividad con fotos de cuando éramos chiquitos, y uno dice, ese nene de 7 años soy yo ahora, se parece, no, ¿qué cambió? Y probablemente hay muchos rasgos bien arraigados en mi cabeza o en mi ser que se mantienen. Otros a lo largo de la vida fueron cambiando en función de cosas que después vamos a ir compartiendo, ¿no? Hasta ahí la versión de la profesora. Yo me quedé en ese momento, ya tenía 23, 24 años, bastante como sorprendido de eso, y hasta con una versión pesimista de la vida, porque digo, entonces lo que me queda ahora es, digamos, seguir el camino de lo que yo ya soy, no hay posibilidad de cambiar. Y eso me motivó incluso a estudiar el coaching, el comportamiento de las personas, y todo lo que les estoy contando, que es a lo que me dedico, el liderazgo y demás. Ahí, hace unos 4 años me encontré con un libro de Enrique Corbera, que habla de esto de la neurociencia, y él decía, existe la Matrix, decía esto mismo que les cuento, en vez de hablar de la película, pero lo contaba exactamente igual con palabras más científicas, pero decía, es verdad que cuando uno es chico, consolida en su cabeza conexiones neuronales que lo hacen ser de una determinada manera, para ser más moderno con los conceptos de hoy, es decir, en la cabeza hay neuronas, hay células, hay ADN, hay sinapsis, que cuando se unen las células, eso ocurre desde que nacemos hasta que nos morimos, es decir, eso quiere decir que el cerebro se va moviendo y se va actualizando, no se quedó en los 9 años. Tenemos posibilidad de corregir. Él dice, si bien eso que consolidamos de chiquito nos pronostica comportamientos repetitivos toda la vida, no sé, yo soy un tipo hiperactivo de toda la vida, desde chiquito. Mi mamá me mandaba 1000 actividades, no estaba un minuto quieto. Bueno, soy eso. Ahora cambié un poquito, pero fui eso durante muchos años, ¿no? Entonces, quería cambiarlo, por supuesto. ¿Era fácil? Y difícil. Ya se había consolidado tanto, y cuanto uno más repite un comportamiento, menos capacidad de cambio tiene. Es como una relación proporcional. Si yo soy eso y repito es la misma forma de ser todo el tiempo, y va a ser mucho más difícil, me va a costar mucho más años cambiarlo. Si 30 años lo repetí, no le digo que 30 años cambiarlo, pero más o menos. La buena noticia que él decía es, podemos entrar en la isla de edición. Se puede, después de los 9 años. Hasta el último día que Becerra Taller y cada uno esté en esta tierra, ¿no? Pero se puede cambiar. Ahora, no es que digo, a ver este tramo de la película, no me gusta, lo cambio por este. No es tan simple. Cada uno de ustedes sabe que cambiar rasgo de la personalidad es un trabajo muy difícil, ya lo sabemos en forma intuitiva y de experiencia de vida, no es fácil. Pero él dice que en la medida que uno trate de focalizar en algunos pensamientos que son los centrales para poder modificarlo, el cerebro lo puede aprender y eso nos ayuda a modificarlo. Y ahora les voy a contar cómo. En principio él dice, hoy está muy de moda hablar del mindfulness. No sé si algunos de los
los más grandes lo escucharon. Yo creo que sí, porque cada vez más, incluso mis padres, que son más grandes, tienen 70 y algo, ya saben lo que es, incluso lo practican. Es una especie de meditación. Hoy en día es algo más común. Hace 15 años nadie hablaba de esto, o solamente un Buda o un yogi, son los que meditan todo el tiempo, pero hoy es algo que es más común. Y yo le diría, el primer paso para poder generar ese cambio, es decir, entrar en la isla de visión, es provocarse espacios de pausa. Uno vive a 1000 por hora, no importa la edad que tenemos, no es que correr significa correr literal, hacemos muchas cosas a la vez, y él dice, la única manera de poder modificar parte de la película es parar, hacer silencios, reflexionar, que decía antes, observar y observarse, ¿no? Tratar de en algún momento del día cerrar los ojos así, 5 minutos, 10, 15, 20, una hora, lo que cada uno pueda. Las preguntas que haya, hacer una pausa, exactamente, es pausar, poner pausa en la película. Eso incluso nos va a dar la posibilidad de poder darnos cuenta qué es lo que tenemos que modificar, ¿está bien? Entonces, no es que voy a modificar mi personalidad solamente siendo consciente de qué es lo que no me gusta. Yo sé que soy un acelerado y que hablo más rápido de lo que quisiera. No es suficiente. Hago mucho trabajo, y todavía estoy a mitad de camino, para poder bajar un cambio. Ese trabajo es, trato de cerrar los ojos, de ponerme música lenta, trato de hacer menos cosas a la vez, trato de quedarme un poquito más en cama a la mañana en vez de saltar de la cama, trato de, cuando me levanto a la mañana, no ponerme el piloto automático que hace que no sea consciente de nada de lo que estoy haciendo, porque me imagino cada uno de nosotros se levanta, tiene su rutina, y ni se da cuenta qué está haciendo. Yo a veces me estoy lavando los dientes y estoy pensando en no una cosa adelante, 10 cosas adelante. Entonces, eso nunca me va a dejar dar la posibilidad de darme cuenta qué cosas son las que no me están gustando. Porque al final de todo, esto estoy diciendo, afecta nuestro bienestar. Y es la primera vez que, digamos, digo la palabra bienestar, porque todo esto que tiene que ver con la película nos lleva a lugares o lindos, o no tan lindos, o feos, y que pueden afectar en temas de cómo quiero estar en mi vida, en el momento en que estoy transitando, es cómo me gustaría transitarlo. Y si no hago los cambios necesarios para poder mejorar, bueno, claramente me voy a estar equivocando de camino y cada vez voy a sentir un malestar mayor, que en algunos es más evidente, porque tienen desarrollada más la sensibilidad, y otros lo tienen más tapado, pero en algún momento aparece esa situación de algo no está bien en mí. Y no digo de la salud, de mi forma de estar, de emociones que no son las que tenía. En algo giré o mantuve lo que tenía y que no se adapta a mi situación actual. ¿Está bien? Esa es la segunda. Entonces la Matrix tiene que ver con esto. La tercera tiene que ver con la actitud. Yo digo, la actitud para mí lo es todo, ¿no? Este es el tercer título. Hay un catalán que me gusta mucho, se llama Víctor Kuypers, y él dice, lo pueden ver, después se los voy a poner en el chat, Víctor con K, y Kuypers es K-U-P-P-E-R-S, después se los mando por medio de Demian. Víctor Kuypers da una charla TED sobre la vida y cómo vivir la vida de mejor manera, y él dice, el valor de las personas es igual a la habilidad que tienen más los conocimientos por su actitud. No es una casualidad que él ponga un más y un por. Lo único que potencia es la actitud. Lo demás suma. Y él dice, en la medida que nosotros le pongamos esfuerzo y actitud a nuestras intenciones, en este caso de cambio, de estar bien, eso va a provocar un resultado positivo. Es decir, y ahí me convierto por un minuto en millennials, como los hijos de algunos de ustedes o los nietos de algunos de ustedes. Los millennials, que son los más jóvenes, los que tienen hasta 20 años, ahí yo voy a usar dos conceptos. Uno es, yo digo que hay gente que vive la vida como victimers, ¿no? Viste que están ahora los youtubers y todos esos, bueno, o los instagramers, bueno, yo los llamo los victimers. Los victimers para mí son los que padecen, los que viven la vida, no, y esto me pasó, y tuve mala suerte, y a vos te parece, y Dios mío, y siempre están como
digamos, refunfuñando sobre las cosas como si no fueran responsables. No, y me chocó, y me gritó, y me trata mal, y no pegó una, y yo tengo capacidad para tener otro trabajo, y no lo tengo, ¿no? Siempre hay una variable exógena que domina mi vida. Así la viven los victimers. Para mí son como las ovejitas, ¿no? Que pobres, padecen, las esquilan, no tienen opción de decidir qué hacer. Es decir, les manejan la vida para los chicos sería como un joystick o como un control remoto, ¿no? Entonces, yo digo, el victimer siente que padece la vida, que la vida ya está armada, es decir, esa película que yo les conté antes en la Matrix, no se puede modificar, no hay isla de edición. Entonces está condenado a eso que filmó. Aunque la película esté vieja, se haya rayado un poco, es la misma. Y yo digo, no, pero esta parte no me gusta. Y bueno, ¿y qué querés que haga? Esto soy así, mi viejo era así, mi mamá me dio este mandato, mi familia es paternalista, la mía maternalista, en mi casa todos son quejosos, en otros son culposos, en otros son arrogantes. Bueno, entonces el victimer dice, ¿y qué querés que haga? Es lo que hay, ¿no? Mientras que los actituders son los que se hacen cargo, ¿no? Los que dicen, no, espera, yo soy dueño de esta película. Yo soy el que tiene que ser capaz de poder modificarla. Depende de mí. Es verdad que hay variables exógenas en la vida. Pero alguien podría decir, no sé, yo me acuerdo cuando era Madrid, planificaba actividades, estoy diciendo hace mucho tiempo, y decía, bueno, es al aire libre. Entonces pienso, una actividad para hacerla afuera, y si llueve, para hacerla adentro. Y hay otro Madrid que planificaba solamente para afuera la actividad, al aire libre. Entonces llovía, y el que había planificado para afuera decía, che, mirá la mala suerte que tenemos, que está lloviendo, no se puede hacer la actividad. Y, decía, no. Y yo le decía, no, pero esperá, no es mala suerte. Llovió, podía pasar, pero vos podías haber hecho algo antes, que era planificar una alternativa por si llovía. Cada uno de ustedes en sus vidas les pasa lo mismo. Pueden hacerse cargo y cambiar el destino. ¿Sí? Por eso digo, esa película la pueden modificar. El actituder, que yo lo llamo el tigre, es el que puede hacer eso. El que se siente dueño de su vida. Para los más creyentes, yo le diría, bueno, está Hashem, que los acompaña. Para otros más espirituales, está el alma, para unos el alma Neshama, para otros es el alma común, o el espíritu, que es el que los acompaña, pero lo tienen adentro. Entonces cada uno es dueño de poder manejar eso, ¿no? Los victimers y los actituders. Cada uno de ustedes, seguro, mientras me está escuchando, o algunos de ustedes deben decir de qué lado estoy, ¿no? Como decía Matías Martín hace mucho tiempo, algunos ni lo conocen, o porque no lo escucharon, o porque no lo escucharon porque ya había pasado, o no lo escucharon porque no lo vieron nunca. Pero bueno, él decía, ¿de qué lado estás, chabón? Decía. Entonces yo les digo a ustedes, les pregunto, ¿de qué lado están? Les pregunto retóricamente por ahora. Entonces, cada uno podrá pensar si vive más la vida, más tiempo, más porcentaje del lado del victimer o más porcentaje de la vida en el actituder. Y les aseguro que eso determina dónde están parados ahora. Si son victimers, ¿y qué voy a hacer? Y estás así, yo no puedo hacer nada para cambiar. Y así viven, en la queja. Y lo peor es que no tienen bienestar. No hay bienestar para el que es víctima, porque le robaron el control remoto. El actituder dice, no lo tengo yo, y yo cambio el canal, y yo apago, y yo hago lo que yo quiero, y yo voy por el camino, y logro lo que yo quiero porque me lo propongo, y porque no tengo esa actitud. Hay un francés que se llama Philippe Gabillet, después también se los escribo. Philippe es un profesor de la Escuela de Negocios Europea, de un MBA. A mí me gusta mucho un concepto que trae él. Dice, la suerte, entre otras cosas, lo pueden también googlear después, dice, la suerte es una competencia, que es una habilidad, que se desarrolla. Dice, uno puede entrenar la suerte. Interesante, parece capciosa, ¿no? Se entrena la suerte. Yo comulgo mucho con su frase. Yo no creo en la suerte. No hay suerte y mala suerte. Alguien me dirá, no, ¿cómo? Sí, hay suerte y mala suerte. Sí, bueno, está bien, la hay. Creo que somos muy malos midiendo nuestros actos en función de la suerte. Le adjudicamos mucho más peso a la mala suerte que a los actos que nosotros hicimos. Es decir, le atribuimos más responsabilidad a lo que pasó en vez de hacernos cargo de las cosas que hicimos.
¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, damos vuelta, porque hacerse cargo implicaría algo que tiene que ver conmigo. Y es mucho más fácil patear la pelota afuera, como se dice en fútbol. Entonces uno dice, no, tuve mala suerte. No, mala suerte no. No estabas en el lugar adecuado, no hablaste con las personas que tenías que hablar, no pediste ayuda, no te esforzaste, no lo pensaste, no hiciste una pausa, no reflexionaste, no fuiste a buscarlo, te quedaste con el conformismo, estás en un lugar donde no estás cómodo, te mirás con la persona que convivís y decís, uy, ¿es esta la persona que yo quería? Para algunos uno dice, no, ya está, vieja, ya tenemos 70 y largo, no nos vamos a cuestionar esto, pero en algún momento uno dice, pero hubiera sido interesante verlo, o todavía hacia adelante hay muchas cosas que tienen por hacer, no quiero decir palias, pero yo tengo un amigo, para mí es gracioso y para él también a esta edad, pero que es, sus padres se separaron a los 80 y 78 años, y dicen, no, ya está, deja, no, pará, ellos pensaron que era el momento porque tienen muchas cosas por vivir, y porque son actituders, porque dicen, yo tengo cosas para hacer. ¿Por qué voy a ponerme en un lugar donde, uy, bueno, lo que me tocó, ya está, 50 años juntos, ya festejamos la boda de oro? Quiero seguir haciendo cosas que me hagan sentir bien. Y en ese sentir bien se encontraron las pausas donde era mejor cada uno a su casa y poder tener una relación distinta, ¿no? Digo esta como otras, al revés, de ir por otra cosa. Gente dice, no, yo quiero irme a otro lugar a vivir, yo quiero hacer tal cosa, quiero hacer el viaje soñado, etc. Este era el tercer tema. ¿Vamos bien? Vamos ¿Sí? súper bien, sí, sí. Muy bien, me quedan 10 minutos. Bien. El cuarto tema es, yo lo llamo ser más sugestionable positivamente. Todos saben lo que es la palabra sugestión, imagino. Se usa mucho en la neurociencia igual, pero sugestionarse con algo es, bueno, empezar a maquinar, para bien o para mal, ¿no? Lamentablemente el ser humano usa mucho más su tiempo para sugestionarse negativamente, es decir, en los tsures, para decirlo de alguna manera, ¿no? La mayoría me debe entender, ¿no? Y mirá, y la queja, y estoy mal, y encima, no, y mi nuera, y a vos te parece que le hizo eso, y que lo dejó, y que no le presta la plata, y que no lo ayuda, y que ella le hace pasar mala sangre, y entonces siempre tiene misguit, y está mal. Bueno, todo lo que se imaginarán y todos los pensamientos que nos hacen sentirnos mal, que nos angustian. O sea, estamos más acostumbrados, aprendimos, nos olvidamos de cuando éramos chicos, porque fíjense sus propias fotos, no ahora, pero cuando eran niños, sonreíamos el 80% del tiempo. Cuando uno va creciendo, conservamos la sonrisa, pero seguramente con un porcentaje mucho menor a lo que era anteriormente. ¿Por qué? Porque no trabajamos en mantenerla, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo digo, nos acostumbramos por las cosas de la vida a sugestionarse con lo malo. Puedo perder mi trabajo, ni siquiera perdí. Es anticipatorio la sugestión, ¿no? Siempre es, voy a perder el trabajo, y mi mujer se quiere ir de casa, quizás, ¿y qué hago si me quedo solo? Y mis hijos no me quieren, y el nido vacío, y ahora, ¿no? Siempre estamos como pensando cosas que nos hacen sentir mal, que uno cree que son un pensamiento, pero el pensamiento se instala, y eso genera un estado anímico. Todo arranca con un pensamiento, si quieren, para ser más teórico. Siempre en la cabeza aparece el pensamiento, después aparece la emoción, después aparecen las formas, las estructuras de pensamiento, de actuar, y después aparece la forma de hacer las cosas, forma de ser y forma de hacer. Entonces, el pensamiento es el que primero que nos lleva a diferentes lugares, por lo cual, si nos cuestionamos negativamente, bueno, evidentemente nos lleva a un lugar, lo que algunos llaman la profecía autocumplida. Tanto pienso sobre que puedo perder el trabajo, que puedo perder la salud, que puedo no poder hacer los viajes que quiero, y todas las preocupaciones que tenemos, ¿no? De que no me alcance para fin de mes, que, bueno, que el departamento que tengo es alquilado y me están pidiendo más, y que el negocio no trabaja, todo lo que ustedes se imaginan, desde lo económico, social, valores familiares, amigos, todo eso, si es negativo, si el pensamiento está, si la sugestión negativa está, tengo una mala noticia para darles. Va a suceder. Va a suceder. Antes o más tarde. Pero eso se llama profecía autocumplida o efecto Pigmalión.
lo llaman también, que es tanto uno lo repite inconscientemente o conscientemente el cerebro, que el cerebro lo aprendió. Lo aprendió antes que suceda, pero lo aprendió. Eso va a suceder. Pero también ocurre a la inversa. Si nos ponemos a trabajar sobre la sugestionabilidad positiva, genera el mismo efecto contrario, que es el círculo virtuoso, ¿no? Porque el cerebro funciona igual, de la misma manera. Si yo tengo pensamientos positivos y visualizo cosas lindas en mi cabeza, no sé, yo en este momento, bueno, ahora está la pandemia, lo que nos hace tener la oportunidad de reflexionar, pero que también nos angustia por todo los riesgos que creemos o que sabemos que tenemos, ¿no? Yo a veces, cuando pienso en mi sugestionabilidad positiva para sacar los malos pensamientos o la sugestionabilidad negativa, digo, se me hace una imagen de, esta es la mía, ahora, la que me hace sentir como actitud, me imagino a mi familia en Israel, en el Kotel Amaraví, todos haciendo el bar mitzvah de mi hijo más chico, más grande. Me faltan 2 años, pero es como una visión que tengo, una sugestión hacia adelante, que hace que mi cerebro lo aprenda. Y aunque no lo crean, eso no fui todavía, estoy haciendo futurología, pero el ser humano, aunque no lo crean, cada uno de ustedes son capaces de crear ese futuro. Hoy no es un cuento de ciencia ficción, es realidad. O sea, cuando uno piensa mucho en algo, no es que lo pienso en la cama solamente, hago en esas pausas que les decía, en esas reflexiones, esos momentos de música lenta, cuando me encuentro en un espacio donde cierro los ojos. Cerrar los ojos es abstraerse y parar el cerebro por un minuto, y se imagina eso después tiene mucha facilidad de ocurrencia, porque el cerebro empieza a decodificar ese pensamiento y construye nuevas conexiones en las neuronas. Y eso después, en el momento que menos se lo imaginan, ocurre. Y yo me imagino estando en el Muro de los Lamentos en 2 años, 3 años. Lo tengo en mi cabeza. Y le estoy pidiendo a mi cerebro todos los días que eso se aprenda. Para que después ni siquiera tengo que hacer nada. No es que yo después tengo que pensar cuándo voy. Eso va a ocurrir. Y lo mismo, obviamente que uno hace el esfuerzo, porque no es solo nosotros, ¿ya? Y algunos de los que somos más o menos creyentes sabemos que no es que yo solo estoy en la vida, pero tengo la ayuda, ¿no? O sea, estamos juntos, los que son más espirituales con su alma, los que son más religiosos con Hashem, o los que son agnósticos con su propio ser, ¿no? Con la existencia. Entonces digo, es un tándem, una dupla de trabajo. Entonces digo, me parece que es importante que trabajemos en la sugestionabilidad positiva. Y les digo 2 ejemplos con esto, y después voy a cerrar 2 testimonios de investigaciones de la Universidad de Harvard. La primera es de un grupo de tercera edad que se investigó en la década del 90. Se les pidió a personas de 60 y 70 años, eran 2 grupos de 15 personas, y se les ofreció irse a un monasterio, a pasar una semana. Gente que eran algunos conocidos, otros no, en 2 grupos distintos. Al primer grupo, a los 2 grupos se les dio la misma consigna, que era, imagínense tener 30 años menos, ¿no? Entonces, tenían 70, llevarlos a los 40 años. Tenían 60, llevarlos a los 30 años. Entonces les decían, al primer grupo les pidieron, traten de recordar esa época. Se fueron en el micro, casi como si tuvieran 30 años menos. El lugar estaba todo acondicionado en función de esa época, es decir, de la década del 50 o del 60. Entonces, revistas, videos, lo que pasaba en las noticias, el deporte, lo artístico, los premios Nobel, los libros, todo estaba como la escenografía puesta para que las personas recordaran eso. Y así vivieron esa semana, ¿no? Volvieron felices. Y al segundo grupo se les pidió lo mismo, pero se les pidió que sientan, que se sugestionen, que vivan esa semana como si realmente tuvieran esa edad, ¿no? A ambos grupos se les hizo un estudio previo de salud, como si fuera una especie de preocupacional del corazón, de la artritis, del Alzheimer, de su frecuencia cardíaca, de su diabetes, bueno, todos los análisis que seguramente los más grandes lo hacen más cotidiano, los de mediana edad mayores lo hacemos bastante seguido, los más jóvenes menos, ¿no? ¿Para qué lo hicieron? Para poder ver si esa investigación, ese experimento funcionaba en la sostenibilidad positiva. Bueno, en ambos grupos mejoraron muchísimos aspectos. Al primero le habían dicho recuerden, al segundo le habían dicho sientan, por lo cual el segundo grupo
no es sorpresa, les fue mucho mejor. ¿Qué quiere decir le fue mucho mejor? Los dos mejoraron en un montón de aspectos, pero cuando terminó la experiencia, le hicieron los mismos análisis que al principio. Hay gente que tenía mucha mejor frecuencia cardíaca, que tenía, digamos, mejor flujo de la sangre. Hay gente que tenía artritis que se le habían estirado, que tenían mejor movimiento de los huesos. Hay otros que tenían diabetes que le había bajado los índices. Hay otros que que tenían Alzheimer y que podían haber, que se les rejuvenecieron células cerebrales. Por eso digo, acuérdense que el pensamiento genera un cambio real en las células, a cualquier edad, hasta el último día que vamos a vivir. Con esto les quiero decir, eso, de hecho cuentan, es bastante más largo esto que yo estoy contando, lo estoy resumiendo, jugaban al fútbol americano, no es que corrían, personas de 70 y 60 años, o 70 sobre todo, no estaban para correr, pero caminando, se tocaban la pelota, entonces la daban al otro, se reían, veían las revistas y se acordaban de esa época, vivieron esa época otra vez, y revivirla en la realidad y en sus cabezas hizo que eso realmente cambie su corporalidad, su cuerpo físico, su mentalidad, su optimismo, volvían más alegres, había más sonrisas. Esto les aseguro que funciona en la vida misma. Y el otro ejemplo más cortito sobre lo mismo, esto de la sugestionabilidad y los pensamientos, que hoy es un tema de neurociencia, es también sobre una investigación de Harvard, esta es más reciente, hace 6 años. Les pidieron a 2 grupos de adolescentes que aprendan a tocar el piano, ¿no? A digitar, ¿no? La digitación, es cuando uno empieza a tocar y a tocar las teclas del piano, ¿no? A un grupo les pusieron el teclado, eran 7 alumnos, los 7 alumnos le dieron a cada uno un teclado para que practique durante 15 días. Al otro grupo les enseñaron igual que al primer grupo, pero sin el teclado. Es decir, las lecciones estaban, de hecho ni siquiera eran presenciales, eran como si fueran por Zoom, estaban grabadas, las de los 2 grupos grabadas, pero hay un grupo que tenía el teclado, y que practicaba todos los días con lo que escuchaba, y el otro tenía que imaginarse el teclado en función de las prácticas, ¿no? A todos se les hicieron lo que se llama un MRI, una resonancia previa, para ver cómo estaba su cerebro, pero no por algún problema, sino para ver esas conexiones que les estoy contando, de cómo funciona nuestro cerebro hoy en día, que se sabe mucho más que antes, a los 2 grupos. Ambos grupos tuvieron los mismos aprendizajes. Quiere decir que los que no tenían el teclado, pero tenían las mismas instrucciones de los que sí lo tenían, pudieron imaginarse en sus cabezas tocarlo durante 15 días de manera tal que lo aprendieron a hacer. O sea, que, digamos, tenían el mismo aprendizaje, cuando digo aprendizaje es, se le conectaron, se hicieron las sinapsis de las neuronas en su cabeza como si ya eso hubiera ocurrido. Esa persona, solo con el pensamiento, imaginándose, incluso con ojos cerrados, tocándose el teclado, lo hacían igual que los otros. Con esto les quiero decir que cada uno es capaz de poder cambiar la película cuando quieran y como quieran, siempre y cuando inviertan tiempo, sobre todo para estar mejor, ¿no? Todo esto que les cuento tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, que es revolucionario, a partir de, podemos cambiar, no es solamente tengo la actitud de, esto lo hablamos, pero lo más profundo es, existen disciplinas que nos ayudan a bajar un cambio, a salir del piloto automático, a reflexionar antes de dormir, no es tirado en la almohada, porque cuando yo estoy tirado en la almohada me voy a dormir, es sentarme un ratito, pensar el día, lo que a veces hacemos pero con mucho más rigor, es decir, y visualizar, y sugestionarse positivamente. Cuando aparece un mal pensamiento, afuera, traigo este, y lo trato de repetir tantas veces como algunos dicen los mantras, ¿no? Pero yo prefiero pensarlo más en un tema de... De hecho, en el judaísmo es muy común en la Torá escuchar esto, los milagros ocurren cuando se hacen tefilot. Las tefilot son repetitivas, eso quiere decir que cuanto más las repito, más capacidad hay para que se genere, ¿no? Digamos, algunos pueden creer más, otros menos, pero hay distintas formas de llegar. No quiero llevarlos a una sola línea de pensamiento, pero si quieren desde las ciencias, hoy están probando un montón de cosas que ocurren, que es nosotros podemos hacer de nuestra vida lo que querramos. Es como en un libro que decía La ley de atracción. ¿No? Yo atraigo lo que yo quiero, o al revés. Y vuelvo a Viktor Frankl, el que leyó el libro o no, se llama En busca del sentido. Él, en su cabeza, cuando estaba en el
el campo de concentración, un psiquiatra que estuvo, cuenta, es una historia verídica, estaba en el campo de concentración y fue uno de los pocos que se salvó del que estaba, todos los días en lo único que pensaba es en la libertad. Su pensamiento, soy libre. Yo soy libre. Y se lo decía a sí mismo. Todos sabemos lo que vivieron, tenemos familiares directos, algunos más cercanos, otros más lejos en generación, pero sabemos lo que es esa historia muy triste de nuestro pueblo. Sin embargo, algunos, uno puede decir tuvo suerte, tuvo mala suerte, también, pero Víctor cuenta en su libro muchas veces que él cuando estaba en la fila, incluso, no quiero cerrar en forma triste, pero para algunos que lo llevaban a las cámaras de gas, que ya se sabía que eso iba a ocurrir, él antes hablaba con el comandante, estaba en la fila, se ocupaba de hacer un trabajo duro, trataba de generar amistades, para poder salir de, obviamente que esto era elegir uno por otro, es triste la forma de contarlo, pero él decía, yo hacía todo lo posible, era un actituder, y aparte era un soñador, tenía sugestionabilidad positiva. Yo viví todo el campo de concentración creyendo que estaba libre, en mi propia libertad. O sea, me imaginaba con mis pacientes, me imaginaba haciendo el doctorado que todavía no había podido hacer porque recién era recibido, era muy joven. Todo eso está en su cerebro. Y eso fue clave para que él se salve del holocausto. Y él lo cuenta en su libro, se los recomiendo a aquellos que les guste, es muy claro y muy sencillo. Por último, una anécdota personal, que con esto cierro para las preguntas, los 10 o 15 minutos, que tiene que ver con cuando yo era chico. Yo recuerdo cuando de chiquito iba a Mar del Plata. Hasta los 12 años, con mi familia, teníamos un departamento, nos íbamos a Mar del Plata, para mí era lo más lindo del mundo. Yo me quedaba 1 mes y medio, mi viejo iba y venía a trabajar, también aprendí que el trabajo es una adicción, ahora estoy aprendiendo que uno puede vivir sin trabajar tanto, pero mi papá me lo mostraba hasta en las vacaciones, se iba y volvía, yo, ¿qué es esto? Pero bueno, probablemente era más común, ¿no? Pero el hábito que teníamos, que a eso quiero ir, era, a mí me gustaba ir a Sacoa, quizás los que conocen, muchos de nosotros, o la mayoría conocemos Mar del Plata, Sacoa era el lugar de los videojuegos, lo que hoy es la PlayStation, en ese momento eran los videogames, los videojuegos, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho ir a Sacoa, ¿no? Nos dejaban a mi hermana y a mí, se iban a tomar un café, mi papá y mi mamá, y estábamos ahí con los fichines 1 hora. A mí me gustaba mucho el Pac-Man. Nadie puede desconocer el juego del Pac-Man. Fue emblemático, uno de los más conocidos. Me encantaba, bueno, en la época, en los 80, jugaba al Pac-Man, no había otro juego. Y lo paradójico para mí es que el Pac-Man tenía 3 vidas. Casi todos los juegos de esa época, los videojuegos tenían 3 vidas. Uno jugaba la primera, la segunda, la tercera. Y perdías el juego en la tercera, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que, y esto es casi una memoria emotiva, pero a mí, quizás por mi ansiedad, yo perdía las primeras 2 vidas así. No llegaba ni a pasar la primera pantalla. Se me iba, me comía los fantasmitas que es en el juego, ¿no? Es decir, sin embargo, en la tercera vida ganaba vidas extras, pasaba pantallas, es como que la tercera vida me activaba, ¿no? Y yo digo en retrospectiva, y hoy en el tiempo, pensando 30 y pico años atrás, digo, yo sé lo que me pasaba en esa época. La primera vida era una vida regalada, yo sabía que después tenía la segunda, y la segunda también era un poco regalada porque tenía la tercera, y en la tercera, yo creo que en esa infancia que tenía, ya era consciente que si perdía esa vida, me llevaba al final del juego y tenía que irme de Sacoa y no iba a poder hacer el récord. Entonces, esa vida era la que yo más tenía que estar concentrado, consciente, mirando cada fantasmita, tratando de evitarlos, comer las pastillitas, pasar de pantalla. Y yo digo, ¿cómo puede ser? La casualidad que siempre me va bien en la tercera y no en la primera y en la segunda. El mensaje que les quiero dejar en términos del bienestar es, quizás lo sabemos todos, es una obviedad, y por un lado triste, pero la vida es una, es finita, y el consejo, la recomendación es vivan sus vidas como yo les cuento que vivía la tercera vida del Pac-Man, porque no hay 3. El juego es metafórico, pero no refleja la realidad, no hay 3 vidas. Hay algunos que hemos tenido algunos acontecimientos en la vida que nos dieron la posibilidad de sentir que volvimos a nacer, por cosas difíciles, por otras cosas, por los sures que cada uno vive, cerca o lejos. Entonces, no esperen que eso ocurra. Para algunos es una bendición, no que ocurra, sino la oportunidad que les da, pero nadie regala vidas, hay una sola. Entonces, aprovechémosla. Juguemos la tercera vida del Pac-Man lo más pleno posible,
porque es una sola. No importa la edad que tengamos, mi papá dice, no, ni siquiera mi papá, el otro día estábamos con el abuelo, y con esto cierro ya, el abuelo de mi mujer, que tiene 94 años, y tiene muchas ganas de vivir. En pandemia está encerrado, sin embargo, cada vez que nosotros vamos a visitar, él dice, cada vez que a mí me visitan, me agregan un día o un mes más de vida, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que él se propone, ¿no? Es decir, él sabe que, bueno, aprendió que la vida es linda, algunos pueden decir la vida es bella, o con lo que haya pasado, pero uno siempre puede pensar, puede ser más consciente de que esto en el momento se termina, entonces hay que aprovecharlo. Uno podría decir, podría ser más trillado decir, vivan el presente. Todos sabemos que hay que vivir el presente, pero después nos olvidamos qué quiere decir eso, ¿no? No lo sabemos digerir. ¿Qué es vivir el presente? ¿Cómo se vive bien? No, mi familia estamos bien. Tomémonos pausas, reflexionemos sobre algunas cosas que les conté si les sirve, pero mi recomendación es no dejen de dedicar tiempo a pensarse a sí mismo para entrar en la isla de edición las veces que sea necesaria y cambien esa película las veces que lo necesiten. Practiquen. Esto es como ir al gimnasio. Algunos ya no tienen fuerza para ir al gimnasio, pero hagan gimnasia mental, hagan meditaciones, reflexiones, algunos que ya dicen, no, ¿qué me voy a poner a meditar? Yo a mi mamá le digo, mamá, cada vez que te levantás angustiada y te tomás un Alplax, en vez de tomarte el Alplax, o si querés tomátelo, el Ribotril Alplax, pero ponete esta musiquita. No te levantes todavía, media horita, la musiquita, a ver qué te genera, que te saque del nijit de cómo te levantás, y eso te va a cambiar el día. Si eso se hace repetidamente, es como los que van al gimnasio, después tienen músculo, después se fortalecen sus cuerpos, se sienten más sanos y demás. Exactamente, el COP también mejora, estamos más frescos, renovamos nuestras células que, como ya les dije, se renuevan. Este experimento que les conté es verdadero, de Harvard. Estos viejitos, habían vuelto con otro cerebro, con células de un tipo de 20, en algunos aspectos, ¿no? Bueno, esto es todo. Dejo preguntas, comentarios, me extendí un poquito, espero que haya sido didáctico, que haya sido útil, que les haya servido. Bueno, y ahora te dejo, Demián, la palabra a vos. Bueno, muchísimas gracias, Maro. Sí, estuvo muy buena la charla, la verdad que espectacular, muy entretenida. Ahí la hermosa Detel hizo como un resumen de algunas cosas, que justamente lo que vos decías de hacer una pausa, visualizar en positivo, que se cumple, que la mente es poderosa. Bueno, muchos conceptos vertiste, así que espero que nos alcancen los 15 minutos. Vamos a ir con algunas preguntas. Mirá, ahí ya se están quejando de que no nos van a alcanzar. Vamos con algunas preguntas. Quien quiera preguntar, quien quiera comentar algo, muestra así la mano o levanta la mano con la aplicación y yo le abro el micrófono. A ver si hay alguna mano por ahí. Voy a ir viendo la otra página. Ahí está Berta. No sean tímidos. Ahí está Berta que quiere empezar. Berta, ahí ya te abrite vos el micrófono. Sí, dale. también ahí te estoy abriendo. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, ¿Me escuchás? Berta. Sí, bueno, primero, felicitaciones, pero me vino tan bien, lloré, pero lloré de alegría. Hace un año que falleció José Demián y yo, la verdad que todos los días me quiero reinventar. Y como dijo ahora el muchacho, no me acuerdo ahora el nombre porque estoy Qué lindo que me dijiste muchacho. Yo me reinvento y me acuerdo de los mejores momentos de todo y quiero seguir viviendo y bueno, como que hay que vivirla y hay que siempre tratar de provocar cambio. Pero yo lo que le quiero preguntar, no quiero ocupar tiempo, que quiero leer el libro, pero no me acuerdo que él dijo, Víctor, ¿cuánto era el libro para buscarlo? Frankl. Que estuvo en los campos de concentración, si me puede decir. Ahora te lo pongo en el chat, lo voy poniendo ahora, mientras vos hablás. Ahí lo estoy poniendo. Bueno, entonces nada más. Lo ponés vos, yo entonces no estoy loca, porque yo siempre pienso que estoy un poco loca porque quiero seguir viviendo la vida, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, me sentí muy bien, muy hermosa y muchísimas gracias, felicitaciones, gracias Demián. Gracias al muchacho que no me acuerdo el nombre. Maro. Mariano, pero en Maccabi creo que el 99% me conoce como Maro desde que tengo 8 años. Así que.
Bueno, felicitaciones, ¿eh? Me sentí muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Bueno, gracias. gracias, Berta. Bueno, Pueden muchas ser gracias. también reflexiones, no necesariamente pueden ser preguntas. Puedo contestar lo que quieran, pueden compartir lo que quieran. Ahí está Lidia, ¿no? Antes estaba Silvana, que le abrí el Dale, manejá micrófono. vos, Damián. La espero a Lidia, Bueno, adelante vamos Lidia. con Lidia entonces, a ver dónde está Lidia, acá estás. Lidia, ahí te abrí el micrófono, abrite vos también, por favor. Ahí está. Lo que Mariano decía, ¿ves que me escucha? Te escucho. Sí, Bien, lo que Mariano, vos decías sobre la regeneración neuronal. sí, Yo soy un ejemplo. Provocado por medicación, tuve un infarto cerebral. sí, Cuando se me hace una tomografía, se descubre que parte de la audición cerebral, o sea, del centro de la audición cerebral, se había muerto. sí. A mí no me convenció nada, ni me importó mucho. Toco castañuelas por artritis en las manos y al tener la obligación de aprender un instrumento, usarlo al ritmo de la música y poner la voluntad para hacerlo todos los días, en la última tomografía lo que me dijeron fue que las neuronas de alrededor de las que se habían muerto están ocupando el lugar de las que estaban muertas. No voy a recuperar nunca el 100%, pero sí, aunque sea el 60, el 70%, sí lo voy a recuperar. Lidia, lindo lo que contás. Lindo, me imagino que te debe emocionar porque eso requiere mucho esfuerzo, entre angustia, pero después de mucho optimismo y actitud. O sea, uno logra eso cuando se lo propone y se lo visualiza en la cabeza. Yo soy eso, el cerebro lo aprendió. Una vez que vos te convenciste, no tenés que hacer más nada. Tu cabeza funciona sola. Las células tienen independencia, son como mini cerebros. Por eso cuando vos lo contaste me sentí muy identificada con todo lo que contaste. Gracias. Por favor, un placer. Lidia toca las castañuelas, que es espectacular, está en un grupo que vino varias veces a Maccabi y es genial. Y sí, estoy seguro que tenés todas las neuronas que son necesarias porque es genial verte y escucharte. Gracias, Sí. Lidia. Quiere decir algo, pero la callé ya. O se cerró sola, creo. Bueno, sigamos con Sil. No, que lo único que quería agregar es que de la artritis de la mano, que la tenía rígida, el que tiene artritis sabe de lo que hablo y lo que duele. Para las castañuelas, puedo mover todos mis dedos Sí, y bueno. estoy muy feliz porque no me duele más. Ya está, no Eso se llama sugestionabilidad. Vos creés que no podés, pero cuando lo haces te das cuenta que podés. Duele, Chuchu. Cuando duele, duele. Bueno, las Gracias. dos cosas. Muy bien, ¿quién más? Dale, Demián. Yo te quería preguntar algo, en realidad, Dale, Silvana. me encantó esto a ver, convocar a la voluntad, ¿no es cierto? Que recién trajo Lidia y de la mano de lo que vos decías, de esto de, bueno, de ponerle onda a encontrar alguna situación bisagra que nos haga salir de aquello que queremos dejar atrás para mirar hacia el futuro, ¿no es cierto? Decir, bueno, la corto, hasta acá llegué y la corto, ¿cómo hago para seguir y hacer este cambio de canal? Si vos tenés alguna sugerencia, vos decías traer una reflexión, yo voy a traer una reflexión a alguien cercano a mí, muy cortita, pero para ver si podemos sumar a en hebreo se dice patent, ¿no? Que es como una matriz, ¿no es cierto? Sí. Alguien cercano a mí estuvo enfermo ahora de COVID y me contó que se duchaba y con una sonrisa, ponía la sonrisa para decir, estoy bien, estoy bien, estoy bien. O sea, ¿cuál es la actitud? ¿Qué sugerencias tenés para hacer ese cambio de canal? Ese cambio de, bueno, cambio el chip, como se dice. Bueno, pero yo te diría, es eso mismo. Cuando uno se sugestiona positivamente, eso ocurre. No es que, por eso decía, no es una sola vez. Yo también les voy a contar mi experiencia, porque algo dije, pero yo hace 2 años me enfermé, una lesión cerebral, la pasé mal, tuve que hacer todo el tratamiento que se les ocurra y conocen.
Y cada vez que tomaba mis pastillitas de quimioterapia, las besaba primero. Decían, ustedes son mis aliadas. Cada día que metí una pastillita en la boca decía, ustedes son las que van a ir a buscar las células y las van a matar. Y me lo dejaba pensando en mi cabeza. Todos los días de cada meses que hacía el tratamiento. Eso es grabar en el cerebro esa conexión neuronal. Yo no les puedo asegurar que eso ocurrió. Después, yo les decía, la suerte no existe. Yo sigo creyendo que hay poco margen de la suerte. Hay mucho más margen de lo que nosotros podemos hacer. O sea, depende mucho más de nosotros de lo que nosotros imaginamos. Somos lo que queremos ser y no somos lo que no hicimos nada para hacer. ¿Entienden? Entonces, estamos donde estamos porque hicimos por omisión o por acción. Esto es un ejercicio, obviamente, pero si tengo que decir cuál es el tip, Silvana, el tip es rigor. Rigor, esfuerzo, gimnasio. O sea, es lo que a veces nos cuesta mucho, que es tomarse el tiempo. Porque nos tomamos tiempo para pavadas y no tomamos el tiempo para hacer estas cosas. Como uno puede decir, cuando converso con mis amigos, mi pareja, mis padres, en vez de hablar de boludeces del día a día, hablemos de las cosas importantes. Pongámonos en los temas que creemos que son los fundamentales de la vida, quedémonos con ese pensamiento positivo y repitámoslo, y imaginémonos en la ducha. Eso también se llama, en la psicología, visualizar. Visualizarse. Y la visualización, les aseguro que hoy está probada. Por eso les decían lo de los escáneres, lo de las resonancias. Muestran en el cerebro cambios, lo que contaba Lidia. Esto es realidad, no es que le estoy contando, uy, sé positivo, si sos positivo te va a ir bien. No, esto tiene un efecto. Pero no es una vez, esto es todos los días. Yo todos los días hago mindfulness, que es esto de la meditación. A la mañana y a veces por la noche. Todos los días me pongo tefilín. Antes no me ponía, aprendí a ponérmelo. Y hoy son para mí refugios importantísimos para sacarme los malos pensamientos y para imaginarme en el mejor estado. A veces sale mejor, a veces sale peor, a veces me cuesta más empujar a la sugestionabilidad negativa, pero hago el esfuerzo para que gane el actituder y no el victimer, no el que se queja. La tengo a mi mujer al lado, que se debe estar riendo, la tengo cerquita, porque a veces se deja de quejarte. Bueno, les cuento lo que soy, ¿no? Intento dejar de hacerlo porque es lo que yo creo que me va a hacer estar cada día mejor. ¿Alguno más? Muy bien, gracias, Sil. Dani quiere preguntar algo, ahí le abro a Dani. Dani, abrite el micrófono y a ver si hay alguien más en la otra página. Para después. Hola, Maru, mirá, sensacional tu exposición. Acá lo que se trata, hay dos cosas básicas que hay que aprender, cuanto más temprano lo aprendas, mejor. Una, ¿para qué vinimos a este mundo? Y dos, que es finita nuestra vida. Nuestra vida es finita, se va a terminar. Entonces, todo el tiempo que ocupemos mal nuestra vida, no sacamos nada. Y sufrimos encima. Yo también, mi situación de salud no es para nada buena. Pero no terminemos para abajo, terminemos para arriba. Todo esto es para arriba, pero está bien. Pero yo soy un ejemplo para mí mismo de cómo voy para adelante todos los días. Claro. Exacto. ¿Me entendés? Sí. Me invento, escúchame, yo me invento mi mundo. ¿Me entendés? Porque ante un mundo que me es hostil, yo me invento mi mundo, yo vivo dentro de mi mundo. Y todo lo que pasa fuera de mi mundo, y todos los pelotudos que se quejan todo el día, pero que se vayan a cagar. Bueno. Yo vivo en mi mundo, Dani, con mi vida y mi felicidad. Déjame que me encantó tu exposición, excepto las malas palabras, pero se entendió el concepto, y te voy a decir algo lindo, que es, cuando vos te imaginás ese mundo ocurre. Porque imagínense ahora cuánto nos reinventamos todos con la pandemia. Es decir, cada uno solo piensa en su situación de estar 6 meses en casa, los más grandes por factor. ¿Querés que te diga una cosa? En esta pandemia me encontré con gente con la que camino todos los días, que resultaron ser geniales, ¿me entendés? Claro. Entonces, vale la pena, un día más vale la pena el llorar, no te da un pito, ¿me entendés? Yo sé que hay muchas cosas que te tiran para abajo, un montonazo. Capaz que
si vamos a hacer una cuenta, capaz que terminan siendo la mayoría, pero no podés vivir tirándote para abajo. ¿Me entendés? Vos no te salvás en el mar metiendo la cabeza abajo del agua. Vos te salvás en el mar en una balsa. Muy ¿Me lindo. entendés? Muy Entonces lindo. hay que tirar para adelante, Y les digo a donde algo se más. llegue. Y si, Le falta el micrófono y lo ponemos como político, Dani. Pero no déjame sé, que vamos para adelante, vamos para adelante. ¿Te acordás cuando vos sos mucho más joven que yo, pero cuando nosotros salíamos a buscar algún levante, ¿no es cierto? Decíamos siempre, vamos para adelante, poné la cara. A veces nos iba bien, una vez en 1.000.000, pero no importa. Te interrumpo, Dani, Algo para sacábamos. te interrumpo para no robarle el tiempo a la última pregunta. Lo que agrego, lo que vos decís, que fue muy lindo, es que el cambio siempre es esa forma que dijeron de reinventarse, siempre es una buena noticia para mí, o buena o mala, según como cada uno la viva, es de adentro hacia afuera. Nunca es de afuera hacia adentro. No esperen nada de afuera, no es que no esperen nada de otros, ¿eh? Los otros son fundamentales para nuestro cambio interno, pero el que cambia es uno. El que se reinventa es uno mismo. Es decir, cuando somos conscientes de lo que nos pasa y lo que queremos cambiar, si no nos miramos para adentro y no sacamos el polvo de lo que tenemos, no vamos a cambiar. No hay manera. Y no es un trabajo fácil. Cada uno sabe en su vida lo que ha recorrido. Se cambia cuando uno se redescubre. Se mira para adentro y dice, uy, mira, esto que tengo acá es esto. Esta curvatura de mi espalda tiene su razón. O sea, y vamos encontrando incluso las razones de lo que nos pasa en el cuerpo y en nuestras emociones a partir de lo que vivimos. Y hasta que no somos conscientes de eso, eso no se modifica. Es hacia adentro el trabajo. Mientras uno a veces, toda la vida, nos dedicamos a hacer las cosas de afuera hacia adentro, pensar, no digo por la galería, porque uno no se da cuenta, pero la vida nos lleva a ese camino. Lo que les digo es muy difícil, pero hay que volver al origen, cuando uno era chico. Cuando yo me acuerdo, o lo veo a mis hijos, jugando con los chiches. Él está en su historia, en el mundo de Daniel está, en su propio mundo que armó con los juguetes. No hay nada de afuera que lo saque de ahí, y ahí está su felicidad. Última pregunta, si querés, Demián, y largamos. Dale, vamos con Nora, que quería hacer una pregunta, y cerramos con ella, que es justo la próxima conferencista, así que está buenísimo. Dale, perfecto. Bueno, quería felicitarte porque coincido totalmente con vos. Mi charla tiene muchos puntos en común con la tuya. Qué bueno. Hermoso, la verdad que hermoso. Y voy a confirmar lo de la visualización, que para mí es algo importantísimo. Y yo creo, yo salvé mi propia vida gracias a la visualización. Yo me había recomendado al médico que tomara diuréticos para regular la presión. Llegué a tomar 2 y me sentí muy mal. Me internaron, terapia intensiva, creyendo que me estaba muriendo. Yo visualizaba, me ponían una vía y iba a estar perfecta. Yo tengo un yerno... Era la vía de la vida, esa. Era la vía de la vida, exactamente. Yo tengo un yerno que es médico, y él vino a verme, y me hacía preguntas. Yo sentía que no podía, por ejemplo, ¿qué año era? Estábamos en el 2016, yo dije 1997. Lo sabía y era consciente de que no estaba diciendo el año verdadero. Y realmente a las pocas horas me pasaron a terapia intensiva y estaba totalmente conectada. Yo empecé a recordar, yo tengo 10 nietos, recordé la fecha de nacimiento de todos, recordé mi número de documento. Mi yerno era conocido del médico de terapia intensiva, entró a verme, cuando me vio, dijo, no puedo creer. Yo le dije, ¿quieres que te diga qué día nací, número de documento, todo, todo? Porque yo me quedé mal pensando en que no lo podía decir. Al final, los médicos, estuve 3 días en terapia intensiva, y al 4º día me pasaron a habitación común, y unas horas, y después ya me fui a mi casa. Y acá estás ahora. Y ahora, todos los médicos que después veían mi crisis, me decían, me miraban los análisis,
miraban y decían, ¿vos sabés? Nadie vive con estos valores y las consecuencias son muy grandes. Yo no tenía nada en absoluto, pero todo el tiempo visualizaba que yo iba a estar muy poquito, me iba a ir. Mirá. La verdad que yo creo que eso me ayudó muchísimo. Me veía, me veía. Y hasta el día de hoy me dicen, fue un milagro. Los médicos consideran que fue un milagro. Yo creo que el milagro lo generaste en parte vos. Y con esto quiero cerrar. Cada uno en algún momento de su vida sabe qué quiere. No sabe cómo. Seguro. Pero en los momentos límites uno empieza a reflexionar y a ver desde dónde está la fuerza para decidir, por dónde camino quiero ir. Quiero estar acá, quiero estar allá. No importa qué grado de salud, enfermedad que tengan, mal o bienestar es, en el fondo uno sabe dónde quiere estar. Y donde quiere estar va a estar. Entonces, por eso yo decía, si la sugestionabilidad es negativa, empiecen a hacer intentos para cambiarla, porque lo va a llevar por un mal camino, de malestar, no importa si es salud o enfermedad, no me quiero quedar ahí solamente. Simplemente es angustias, pasar mal el rato, no disfrutar de los momentos con mis nietos y mis hijos, estar preocupado por boludeces en vez de los temas importantes. Entonces, eso no depende de otros. No es, mirá el COVID, cómo me dejó. Yo también me quejo, trabajo acá adentro, yo ya quería salir, estaba recuperado. Ustedes, algunos que yo veo que ya son seides, bobes y abuelos, dicen, ¿por qué estar acá todo el día? Pero también sepan que se puede pensar en cosas lindas y esas cosas van a ocurrir. Quizás no ahora, en algún momento. Bueno, con esto les agradezco. Ahí estoy viendo que está mi papá, no sabía que estaba, así que hola viejo y mi hermana, así que aparecieron. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio. Yo me quedo un montón con el concepto que creo que hace un poco eje transversal de toda la charla, que es esto de los actituders y los victimers, que me encanta como aprendizaje y para justamente uno cuando tiene algún pensamiento, pensar de qué lado está, ¿no? Si está, esa es como la grieta que está bueno ver de qué lado está uno. Así que bueno, muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso para Amaro, porque creo que todos disfrutamos mucho de su charla. Y bueno, recordarles que el jueves que viene a las 19 horas nos encontramos con Nora para seguir con este ciclo, y que la charla que no tuvimos el jueves pasado va a ir el primer jueves de noviembre. Así que bueno, muchas gracias Maro, muchas gracias a todos y todas los presentes, y nos vemos el jueves que viene. Adiós, chau, chau, gracias. Muy bien, adiós, gracias, hasta luego, que sigan bien. A todos veo varios amigos, así que grandes y chicos, referentes de padres, de amigos y demás, que sigan bien. Suerte, abrazo. Gracias, muchas gracias, adiós.